Mis hermanos, buenos y bendecidos días, tardes, noches, madrugadas tengan todos ustedes. Le damos la bienvenida como siempre a este su programa Espíritu Santo, ven. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis de México, de nuestro pastor y guía, Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz, de nuestra hermanita Rita Torres, su hermana en Cristo, Brenda Leiva, Apostolado de la Nueva Evangelización, Ana, Ciudad de México. Y como siempre los invitamos a una hermosa, poderosa oración. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Señor Jesús, reunidos en tu nombre, nos consagramos a ti junto a nuestros seres queridos y a todo lo que nos has dado en pertenencia. Protégenos y guárdanos en lo más profundo de la llaga de tu costado, y todo lo que no provenga de ti, en tu nombre y con el poder de tu preciosa sangre, lo reprendemos y lo atamos para siempre a los pies de tu cruz. Aleja de nosotros al enemigo, junto con sus insidias y tentaciones, y llena con tu presencia y tu infinita misericordia los corazones de tus hijos. Amén. Mis hermanos, el día de hoy les quiero compartir como tema, es una especie de pregunta que, bueno, pues tengo que confesar que esto apenas me vino a la memoria el día de ayer, que estaba haciendo fila precisamente para confesarme. Y el título es ¿Te saliste hermano de la fila? Y esto viene como reflexión porque no solo ayer, en otros momentos, en otros días, me ha tocado ver a personas que se acercan a hacer fila en el momento de la confesión, y que de repente se retiran. Algunos se les ve algo así como apurados, otros se les ve así como que cansados, otros se les nota en la cara que están dudando de retirarse o quedarse, etc. Y ayer precisamente me vino a la memoria esta pregunta de que, mis hermanos, cuando nos citan para algo, por ejemplo, para una entrevista en un trabajo, pues por lo general somos personas que nos preparamos y nos damos todo el tiempo para esa cita importantísima. Y pues mucho más ese momento en el que hemos tomado esa decisión de acercarnos a la reconciliación con el Señor a través de la confesión. Y sí, se ve, se da uno cuenta, y no porque entre uno en juicio, sino más bien entra uno en preocupación, que uno quisiera poder decirles, no te vayas, hermano, no te salgas, porque este es un momento de mucha bendición. Y sobre todo porque ese llamado, pues lo estás recibiendo directamente del Señor, ¿sí? El acercarte a la reconciliación.
Y sobre todo para las personas que todavía la piensan, si acercarse o no, los que expresan y que son renuentes a ir a la confesión y que lo hemos encontrado no solo entre amistades, amigos, familia, que cuando uno les pregunta que si tienen interés en confesarse o se han confesado, pues se sonríen, no les gusta entrar en el tema y los que entran así de repente, entran en actitudes de no, yo me confieso directamente con Dios, Él sabe cuáles son mis fallas, mis debilidades y yo hablo con Él, en pocas palabras, más o menos así son sus expresiones, ¿no? Y bueno, pues este programa tiene esa intención de hacer un poquito de conciencia de esa bendición enorme que recibimos cuando el sacerdote nos da la absolución en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y que es una autoridad dada por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que, llegado su momento, lo podamos compartir. Y este momento lo encontramos precisamente en uno de los evangelistas, en Juan 20, a partir del 19, cuando se nos informa, esto es muy importante, viene ese momento donde María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Y luego nos narra en el 19, la tarde de ese mismo día, el primero de la semana, los discípulos estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se hizo presente allí de pie en medio de ellos. Y les dijo unas palabras maravillosas que nos los dice a nosotros también y que las debemos recibir. La paz sea con ustedes. Esa paz que tanto necesitamos en estos momentos en el mundo entero. Esa paz que necesitamos dentro de nuestras familias, dentro de nuestros trabajos. La palabra de un Jesús resucitado, mis hermanos, fue una palabra que nos debe llevar a la reflexión, ¿sí? O sea, para nuestro Señor Jesucristo resucitado, su primera expresión como resucitado es la paz sea con ustedes, sea con nosotros, hermanos. Ante cualquier circunstancia debe haber paz. Después de saludarlos así, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de gozo al ver al Señor. No me imagino, un poco de susto y llenos de gozo, e inclusive algunos todavía dudando, ¿no? Él les volvió a decir, la paz esté con ustedes, se los vuelve a repetir. Así como el Padre me envió a mí, así los envío a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, queden perdonados. A quienes no libren de sus pecados, queden atados. Fíjense qué hermoso, porque nuestro Señor les dice, reciban el poder del Espíritu Santo para hacer esto, para ser otros Cristos que a nombre de Él puedan escuchar y perdonar, a nombre de la Santísima Trinidad. Cuando el sacerdote nos dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son las tres personas de la Trinidad las que nos están dando esa bendición. Y para ello les dice, reciban al Espíritu Santo, mis hermanos. Qué importancia de que nosotros debemos de hacer hasta lo imposible para tener esa actitud de paz, para ir a la reconciliación
con Dios y para recibirlo en la Sagrada Eucaristía. En el libro, uno de los libros más hermosos que tenemos aquí, se los compartimos, se llama Providencia Divina. Revelaciones que el Señor le hizo a una mística boliviana, Catalina Rivas, años atrás. Así se llama. Dice, Testimonio de Catalina sobre la reconciliación y la unción de los enfermos. Mis hermanos, si alguno de ustedes tiene interés en tener este libro maravilloso, bueno, desde ahorita les damos los teléfonos. Es 999-944-0540. Lo vuelvo a repetir, 999-944-0540. Esto es en Mérida, Yucatán. Si por alguna causa, motivo o razón no lo pudieran conseguir, háblenos a nosotros, ANE Ciudad de México, 55 79 79 01. Es muy importante por lo que el Señor le dice a ella, a Catalina Rivas, mística boliviana, unas palabras maravillosas. Al inicio del libro dice, fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Fíjense, hermanos, qué importante es meditar estas palabras. Fortalézcanse con la oración, porque a la hora de rendir cuentas ante mi presencia, estarán solos y desnudos, con las manos llenas o vacías. Y tiene estas dos formas de que en la misericordia de Dios recibimos estos mensajes que aquí están, el imprimatum del arzobispo de Cochabamba, Monseñor René Fernández, boliviano también, que en paz descanse ya. Entonces, al inicio nos habla de la necesidad de las obras de misericordia. En algún momento les habíamos comentado nosotros, hermanos, que cuando tuvimos la bendición de un retiro que nos dio, no recuerdo muy bien su nombre, pero era un sacerdote español. No recuerdo si se llamaba José Luis. Él nos fue a dar un retiro ahí a Tlalpan, donde están las instalaciones de nuestro apostolado. Y él nos compartía algo que es muy preocupante. El Padre nos decía, fíjense que uno de los pecados menos confesados y que llegado el momento pueden llevarte al fuego eterno, pongamos atención, es el pecado de omisión. Y este pecado de omisión, mis hermanos, solo lo pudiéramos entender si vamos a la lectura del Evangelio de San Mateo 25, donde el Señor nos hace un reproche terrible sobre los que no nos preocupamos por los pobres, por los necesitados. Y aquí en este libro, Providencia Divina, al inicio viene un texto bíblico que nos hace reflexionar también, porque está hablando de cuando en el Evangelio de San Lucas, voy a sintetizarlo, en el Evangelio de San Lucas 12, del 20 al 21, cuando aquel hombre rico que tuvo una cosecha enorme, grandiosa, ¿sí? Pues pensaba que iba a necesitar hacer nuevos graneros para guardar. Estaba contentísimo por esa cosecha, ¿no?
Y él le estaba diciendo pues que iba a derribar ese granero, iba a hacer unos más grandes para guardar toda esa cosecha. Pero Dios le dice: necio, esta misma noche te reclamarán el alma. Las cosas que preparaste, ¿para quién serán? Así es el que atesora riquezas para sí y no se enriquece en orden de Dios. Fíjense, mis hermanos, a mí me fue compartido la situación que vivió una familia que también ante una cosecha enorme, fuera de toda proporción, que recibieron, porque el precio de lo que habían sembrado y que habían levantado en grandes cantidades había subido, pero en forma inesperada, a precios altísimos. Y que el dueño de esta cosecha, bueno, pues yo me imagino que nomás de hacer números, de darse cuenta de todo ese dinero que iba a recibir de manera extraordinaria, porque había subido muchísimo lo de la cosecha. Esa misma noche murió de un infarto. Era tanto su gusto, su emoción, pues obviamente y seguramente era una persona que probablemente ni sabía que estaba enfermo. Pero esa misma noche murió de un infarto. Y hasta aquí llego porque ignoro de su parte espiritual, pero es la parte que debemos nosotros de comprender, que si no compartimos, mis hermanos, de lo poco o mucho que tengamos, vamos a tener que dar cuentas. Y por eso Dios le dice: ¿para quién serán todos esos, el que atesora riquezas solo para sí y no se enriquece en orden de Dios? Acordémonos que la misma palabra de Dios nos habla de que no volteemos la cara al pobre. ¿Cuántas personas también, ahora sí ya no hablando de riquezas, cuántas personas se quejan? Ahorita no tengo el texto a la mano, pero cuántas personas se quejan porque pues como que no tienen, como que llega y no llega. Me acabo de encontrar un texto bíblico que da la respuesta también a los que, primero a los que dicen que le llegaron grandes cosechas, ¿no? Y aquí dice en 1 Samuel, obviamente la acabo de abrir, dice: Yahvé da y quita riquezas. Yahvé da y quita riquezas. Mis hermanos, está en 1 Samuel, el 6. Yahvé es quien da muerte y vida, quien hace bajar al lugar de los muertos y volver a la vida. Y fíjense que por eso habíamos puesto como título de este programa, mi hermano, ¿por qué te saliste de la fila? Y salirse de la fila de reconciliación. Primero, recordemos lo siguiente. Cuando estamos en esa fila de reconciliación, mis hermanos, de reconciliarnos con el Señor, estamos camino, ¿sí?, a ese encuentro, a esa tierra prometida. Y luego no nos damos el tiempo, ya no digo de prepararnos, sino de que luego, es que tengo otras cosas que hacer, es que me están esperando aquí y allá. Por el amor de Dios, qué importante es que vayamos a la reconciliación. Y precisamente en este mismo libro de Providencia Divina, el Señor le comparte a Catalina Rivas lo siguiente. Le permite vivir la experiencia de una jovencita que va a la reconciliación y es llevada por un amigo.
para que vaya a confesarse, precisamente con el guía espiritual de Catalina, el padre, un sacerdote italiano, salesiano, que es su guía espiritual, el padre Renzo Césolo, ¿sí? Y luego nos narra ella este testimonio importantísimo, y acompañado de ese testimonio importantísimo, nos ponen la reflexión del Evangelio de San Lucas 15, para los que gusten anotar, Evangelio de San Lucas 15, del 4 al 8, cuando el Señor nos comparte y nos dice, cuando se le pierde una oveja, va por ella, ¿sí? Y que cuando la encuentra se pone muy contento. Y luego termina diciendo este texto bíblico, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierte que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. La alegría del Señor cuando nosotros nos acercamos al momento de la confesión, a reconciliarnos con Él. Entonces, ella nos comparte este testimonio que dice lo siguiente. Dice, en un momento tuve la visión, porque el Señor le permite a ella visiones. La Virgen y el Señor le han revelado, y se los hemos comentado, ahorita no lo tengo en la mano, uno de los libros de mayor bendición es la Santa Misa, lo que pasa en la Santa Misa que nuestros ojos no ven, entre muchos otros. Entonces le permite visiones, a veces le permite la misma bilocación, poder estar en dos lugares a la vez. Pero esas son situaciones que el Señor permite cuando Él quiere, como Él quiere y a quien Él quiere, ¿sí? Recordemos también que esas visiones que el Señor le permitió a San Pablo y después le manda el aguijón para que no se le ve solo, ¿no? Que no se sientan así personas super superiores. No, la misma palabra de Dios nos dice que Él viene por nosotros los pecadores. Y Él se revela, no a los soberbios. Y entonces dice, y nos comparte la hermana Catalina, tuve la visión de una habitación en un hospital. Allá se encontraba un caballero de entre 50 y 65 años. Había varias personas junto a él. Unas lloraban, pero todos se veían pendientes de su deceso. Se escuchaban llantos desesperados. El hombre se contorsionaba de dolor, sabía que se estaba muriendo. Se le notaba molesto, renegaba mientras decía, ¿cómo me he de morir? ¿Cómo Dios ha de permitir que muera? Hagan algo, no quiero morirme. Y miren mis hermanos, recuerdo en este momento cuando una amiga queridísima la voy a visitar, ella está enferma con un cáncer terminal y sus palabras fueron esas: Brenda, no me quiero morir. ¿Qué le dices por el amor de Dios? Me acuerdo, y se los comparto, que ese día yo le dejé un video a ella para que lo viera. Y es un video que se los recomiendo, igual y si hablan a estos teléfonos lo pueden conseguir. Es un video que se hizo a pedido de nuestro Señor. Y que en este video colaboraron personas, unos australianos, uno de ellos ya falleció, otro hermano, Ron Tesoriero, Mike Wallace y el doctor Ricardo Castañón, para hacer este video de la Eucaristía. Es un video hermosísimo
en lo que se va narrando cuando los niños van a su primera comunión. Ya lo he compartido, pero sé que necesito un programa especial para compartirlo más ampliamente. Yo le dejo este video a mi amiga. Después me entero que de los últimos años de su vida en que ella estuvo consciente, lo estuvo poniendo para verlo. Porque después, ante los dolores, pues le tenían que inyectar morfina. Pero ella buscó esa reconciliación a través de esa verdad del video de la Eucaristía. Y entonces decía este hombre que se está muriendo, no quiero morirme, le he narrado a Catalina, mientras agitaba su cuerpo bruscamente, se revelaba ante la inminencia de la muerte. Se notaba el conflicto, la tortura, la falta de paz. Y me impresionaba ver, nos sigue contando Catalina, que la gente que estaba con él no aportaba en nada a la paz de esta alma. Nadie oraba. En el pasillo externo reconoció un pequeño patio donde algunas personas conversaban, reían, fumaban, bebían, absolutamente ajenas al sublime momento que vivía en conflicto este enfermo cercano. El panorama parecía cualquier evento social cotidiano. Luego vi venir a una religiosa y el Señor me dijo, nos sigue compartiendo Catalina, es una enviada de mi madre. Pude ver entonces a la Virgen que a distancia contemplaba la escena con las manos juntas, orando, mientras le corrían lágrimas por el rostro. Había un ángel al lado del enfermo con un semblante muy triste. Con una mano se tapaba el rostro y con la otra tocaba al enfermo. Luego se levantó el ángel y con las manos trataba de despejar muchas sombras, mis hermanos, que se acercaban hacia el hombre. Estas formas se veían desfiguradas, como con cabezas de venados, osos, caballos. No podía ver con nitidez porque eran sombras. Cuando la religiosa ingresó a la habitación, se acercó a la cama. Tomó la mano del moribundo. Trató de darle una estampa diciéndole algo. El hombre levantó la mano en signo de rechazo. La religiosa insistió otra vez para acercarle la estampa, pero con el poco aliento que le quedaba, el moribundo manoteaba negando ese acercamiento. Gritaba molesto. La religiosa desocupó el lugar muy triste. En el pasillo tomó su rosario y empezó a orar. La gente que la miraba sonreía de manera burlesca. No consideraban en lo más mínimo la importancia que tendría su oración en este delicado momento. Ella los invitaba a rezar, pero los ojos y las muecas manifestaban su claro rechazo. A los pocos minutos, el hombre falleció. Y pude observar, nos sigue compartiendo Catalina, que cuando su alma se incorporaba, todas esas sombras saltaron sobre él. Cada uno lo jaloneaba, parecían fieras, lobos, perros que descuartizaban una presa. De pronto el ángel se puso delante de ellos y levantando la mano ordenó: ¡alto! ¡Suéltenlo! Primero debe presentarse ante el trono de Dios para ser juzgado. Alguna gente se puso a llorar alrededor del difunto,
de manera desesperada o mejor dicha, histérica. Comprendí entonces, nos dice Catalina, la diferencia que hay cuando despedimos a un alma que está en paz y parte con la esperanza puesta en la misericordia de Dios. Fíjense qué importante. Y bueno, regresando un momentito, también en este mismo libro de Providencia Divina, se lo vuelvo a enseñar, el Señor le permite a ella ser testigo de un hecho hermoso cuando una chica se va a confesar, ¿sí? Hermoso ese momento. Dice, el día martes 8 de julio, como nos comparte Catalina, viajamos a Cozumel, pues habíamos sido invitados a dictar una conferencia allí. El Señor me dictó un mensaje para una joven diciéndome, dile que durante mucho tiempo he esperado este momento y espero su entrega. Era una joven que fue a buscar a nuestro director espiritual para realizar una confesión de vida. Cuando le entregué el mensaje, ella lloró. Entonces el Señor me pidió que la ayudara. Mis hermanos, qué importante es esto de darnos el tiempo ahorita, en estos momentos que estamos con vida, y de buscar esa cita con un sacerdote para tener una confesión de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que tú pides esa cita y el sacerdote te va a dar el tiempo suficiente para que una confesión de vida es que hables con Él, pidas perdón al Señor con un corazón arrepentido, obviamente, de toda tu vida, de tus pecados aún confesados, pero sobre todo que haces una reflexión profunda y pues tienes que pedirle al Espíritu Santo también que te ayude en esa confesión de vida y que te traiga la memoria, mis hermanos. Esto es prepararse, así como comentamos, cuando te preparas para una cita porque vas a buscar trabajo, te preparas, apuntes aquí, apuntes allá, apuntes por allá, haces tu lista, mi hermano, mi hermana. Pues eso, mucho más importante, era hacer una lista de los pecados que te acuerdas. Pedirle al Espíritu Santo que traiga a tu memoria los pecados olvidados. Y como son olvidados, mis hermanos, obviamente no son confesados. Pero eso no quiere decir que no estén inscritos en el libro de tu vida. ¿Se acuerdan que hemos hablado? Este libro de la vida de cada persona, hay un libro con tu nombre, está anunciado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que cuando se abra ese libro, ahí va a estar escrito tanto las cosas buenas que podías haber hecho y no hiciste, por tu pereza espiritual, por tu tibieza, por tu negligencia, y que en su gran mayoría eran momentos que el Señor te permitía para que a través de esas obras de misericordia no te salieras de la fila. Pusimos en el póster de la publicidad que subimos a Facebook una fotografía que me encantó, me gustó muchísimo. Es donde se ve una fila que está en una explanada, en un jardín, por llamarlo así, más en un área verde, y es una fila enorme, grande. Y cómo los que están adelante de la fila, cómo van subiendo al cielo. Y por eso poníamos como título,
te saliste de la fila. Cuando te resistes a la confesión, mi hermano, te sales de la fila. Cuando eres, ¿cuál es la palabra? Cuando cierras los ojos al pobre, mi hermano, que extiende su mano para pedirte una ayuda, te sales de la fila, ¿sí? Y tantito peor cuando te burlas, ¿cuántas veces? No sé. Yo he aprendido, gracias a Dios, en nuestro apostolado, de saber que así como nos enseña la palabra de Dios, de el buen samaritano, ¿no? Los que pasaban ante aquel hombre que estaba tirado en el suelo porque había sido asaltado por malhechores, y los que pasaban por un lado de él, no, pues ahí nos narra la palabra de Dios, pues que esas dos personas que fueron y que pasaron primero, no lo auxiliaron porque iban a la iglesia, al templo, y lo auxilia un hombre que no pertenecía a ese grupo de creyentes, pero que ejerció la misericordia de tal manera que es reconocido como el buen samaritano, que ayudó al hombre que estaba en desgracia, necesitado. Entonces, cuando esta confesión de esta jovencita, que le permite nuestro Señor ver a Catalina, inclusive el momento en que se está confesando, ¿sí? Y en ese momento que se está confesando, no tengo todo el tiempo, ¿qué más quisiera leerles todo el libro? Pero ustedes lo pueden conseguir en el teléfono que les dijimos. Terminando el programa, me doy a la tarea de poner los teléfonos otra vez, para que lo puedan conseguir en Mérida o aquí en la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, el Señor le permite a Catalina inclusive estar viendo cuando esta jovencita se está confesando, cómo también esas, ¿cómo decirles? Esas sombras, esas actitudes del enemigo de Dios y enemigo nuestro, nos trata de sacar, de recordar nuestros pecados. Y cómo, si no estamos nosotros realmente atentos a cómo debe de ser la confesión, pues al rato llegamos, nos confesamos y se nos olvidó lo que realmente era importante confesar, ¿sí? Y le digo, el Señor le dice, cuando ya la jovencita sale de la confesión, le dice a Catalina, y es para nosotros, mis hermanos, y para las personas con quienes vamos a compartir esta bendición. Si ustedes supieran cómo se transforma un alma que ha efectuado una buena confesión, todos los que están cerca de ella la recibirían de rodillas, porque en virtud a la gracia santificante está llena del Espíritu Santo. Mis hermanos, qué bendición. Una persona que ha hecho una confesión de vida completita, que no se ha guardado nada. Cuando recibe la absolución, es una persona que está llena del Espíritu Santo. Tú puedes ir a hacerte esa confesión de por vida, dándote el tiempo para pedir una cita con un sacerdote. Días después, nos sigue compartiendo Catalina, el Señor dijo que continuaríamos con nuestro trabajo y de pronto me vi en una iglesia frente a un grupo de personas que esperaban su turno para confesarse. Como les decíamos, poder entender la diferencia entre la bilocación y la visión. Cuando una persona está teniendo una visión,
es algo que el Señor le presenta y que esa persona, para saber si es visión o está físicamente en el lugar, trata de tocar, por ejemplo, si está viendo una mesa, trata de tocar la mesa, pero si su mano atraviesa la visión, mis hermanos, es eso, es una visión. Pero si logra tocar algún objeto del lugar donde está, el Señor le permite la bilocación, o sea, estar físicamente en ese lugar. Dice, me vi frente a un grupo de personas que esperaban su turno para confesarse. Nos sigue compartiendo Catalina. Otra de las personas que esperaba confesar, está hablando de las que se distraen. Está poniendo ejemplo de las que realmente están metidas en oración, pidiendo al Espíritu Santo que las fortalezca, les traiga a su memoria sus pecados olvidados. Fíjese que inclusive en estas distracciones, ¿y cuántos vienen a ser piedras de tropiezo para los que se están confesando o van a la confesión? Yo no recuerdo el nombre de el sacerdote que me hizo la bendición de compartirme este testimonio. Él nos comentaba, no fue en lo personal, estábamos en un grupo, y él nos comentaba de algo que él, le fue confiado, que un joven le compartía que cuando ya estaban estando en la Santa Misa, cuando ya estaban formadas las personas para ir a recibir al Señor, bueno, pues igual en la fila, como decimos, ahora sí que voy a hablar de dos que se salieron de la fila y iban a la confesión, el grupo de personas en fila, y entonces un joven se levanta y se le acerca a una chica que está formada delante y le habla al oído y le dice, señorita, a raíz de que la vi a usted, cómo viene vestida y lo que provocó en mí, sé que no puedo ir a recibir al Señor. Creo que lo mínimo que podría hacer usted es también salirse de la fila. Fíjense, mis hermanos, las personas que llegan a las iglesias con una vestimenta tal que son medios de tentación, que no tienen la menor idea que están en un lugar santo y se presentan como en una pasarela, ¿no? Entonces, parte de lo que nos comparte lo siguiente, nuestra hermana Catalina. Nos dice, esto que pasa en los confesionarios, dice, unas que estaban distrayéndose, un hombre que se distrajo porque una mujer, una de esas sombras que están en esos lugares, tomó la forma de una mujer vestida, arreglada de manera muy provocativa, que pasó por delante del hombre que iba a confesarse. Él, distrayéndose, detuvo su mirada en ella. Fíjense qué terrible, ¿no? Están haciendo la cola y pasan las mujeres vestidas de esa manera. Otra de las personas que esperaba confesión, una joven muy humilde, tenía un librito de oraciones entre las manos. Se la veía recogida, leyendo y meditando. Y esas sombras que tratan de impedirnos llegar a la confesión
que nos atacan a través de malos pensamientos también. No podían enlazarla, parecía como si el ángel que la acompañara fuera más fuerte que aquellas personas, dice ella, eso pensé. Y nos sigue compartiendo Catalina. Me quedé observando y cuando esta joven terminó de confesarse, ya no estaba más vestida como antes. Llevaba un traje largo de color perla, casi blanco, con una diadema de flores en la cabeza. Iba rodeada de 4, la que resistió la tentación. Iba rodeada de 4 ángeles que la acompañaban en su paso hacia el altar. Tenía el rostro lleno de paz. Ahí se arrodilló para rezar. Seguramente su penitencia y los ángeles permanecieron con las manos unidas en actitud orante. Entonces concluyó la visión y volví a ver los muebles de mi casa. El Señor me dijo: acabas de ver a 2 personas acudiendo al sacramento de la reconciliación. Una que distraídamente y sin previa preparación va hacia el confesionario. En tales circunstancias, cualquier cosa que hagan los malos espíritus cobra mayor fuerza. En cambio, la joven estuvo en oración, preparando su confesión, pidiendo asistencia al cielo. Es así como el demonio no pudo acercarse a ella y su ángel guardián pudo obrar mejor en su defensa, puesto que ella lo invocaba. La importancia de invocar a nuestro ángel de la guarda, mis hermanos, y de pedir al Espíritu Santo también que nos traiga a la memoria los pecados olvidados. Luego agregó el Señor: todos deberían orar por aquellas personas que van a confesarse para que hagan una buena confesión, pues podría ser la última de su vida. Miren, mis hermanos, yo no sé si a alguno de ustedes se le ha ocurrido cuando ven esas filas de las personas que se acercan a comulgar, a confesarse, que podamos hacer una oración por ellas. Podamos pedir Espíritu Santo para ellas. Es importante esto que el Señor le está diciendo a Catalina y a nosotros. Entonces nos comparte Catalina. Ella me hizo comprender que todas las personas que permanecían en la iglesia también podrían ayudar con sus oraciones, intercediendo por el confesor y por aquellos que van a confesarse. Fíjense que recuerdo en una ocasión, bendito sea Dios, que un sacerdote nos decía, y es una práctica que gracias a Dios desde entonces yo la hago: hermana, cuando te vas a confesar, pide Espíritu Santo para tu confesor y para ti. En el momento en que tú estás haciendo fila para confesarte, pide: ven Espíritu Santo al sacerdote que me va a confesar y a mí. Es algo necesario, mis hermanos. Me asombré de que pidiera oraciones en favor del confesor. Nos sigue compartiendo Catalina, palabras de Catalina. Puesto que días antes yo misma había visto que era Jesús el que perdonaba en lugar del sacerdote. Sí, el Señor le había presentado esa visión, ¿no? De cuando la chica, la que llegó a confesarse y que hizo una confesión de vida, el Señor le permite a Catalina ver que es el Señor el que la está confesando, ¿sí? Y ella dice: pues me asombré que me pidiera Espíritu Santo si yo había visto que era Él. Y dice que el Señor le dijo: por supuesto que necesitan oraciones. También los sacerdotes también están expuestos a las tentaciones, a las distracciones, al cansancio. Recuerda que son seres humanos.
Durante la noche el Señor me instruyó acerca de lo que sucede cuando una persona pide confesión. Esto es muy importante porque hay que compartirlo. Mis hermanos, también desgraciadamente hay personas que se han retirado inclusive de nuestra iglesia porque han tenido malas experiencias de personas y de sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que aclara el Señor? Dice, el Señor le está diciendo a Catalina para que nosotros lo sepamos. Si un alma busca a un sacerdote para confesarse, a menos que sea un caso de fuerza mayor, este está obligado, ahora el sacerdote, está obligado a escuchar la confesión del fiel. Porque si ese pecador muere inmediatamente, es ingresado al paraíso en virtud de su arrepentimiento y deseo de purificación. Yo mismo le doy la absolución. Mis hermanos, qué importante. Cuando una persona se va a confesar y el sacerdote no lo confiesa, a menos que sea un caso de fuerza mayor. Dice, y lo vuelvo a repetir, dice, a menos que sea un caso de fuerza mayor, el sacerdote está obligado a escuchar la confesión del fiel, porque si ese pecador muere inmediatamente, es ingresado en el paraíso en virtud de su arrepentimiento y deseo de purificación. Yo mismo le doy la absolución. Pero el sacerdote que se negó a confesarlo por comodidad o negligencia, sin tener un motivo justificable ante Dios, tendrá que responder ante la justicia divina y dar cuentas de una falta muy grave, tanto como si él mismo fuera culpable de los pecados que se negó a escuchar y perdonar, a menos que haya confesado y enmendado su culpa. En sus debilidades humanas, los sacerdotes, mis hermanos, también se confiesan, benditos sea Dios, y el Señor les perdona. El sacerdote ha recibido dones que no han sido otorgados ni a mi madre. Está unido a mí y obra en mí, sigue diciendo el Señor. Por lo tanto, merece mucho respeto de parte de las personas que van a buscar el sacramento. Respeto en el trato, en la forma de vestir, en la forma de aceptar sus consejos y la penitencia impuesta. Le sigue diciendo el Señor a Catalina. Recuerda, hija mía, que todo tiene un valor relativo en la tierra. Algunas cosas pueden tener un alto valor material y si una persona las pierde, se queda en la ruina económica. Pero eso es todo. Puede intentar y volver a recuperar todo o al menos algo de lo perdido. Pero si pierde su alma, le dice el Señor a Catalina y a nosotros, nada podrá salvarla del fuego eterno. Fíjense que recordaba algo que, bendito sea Dios, me tocó como testimonio de nosotros como apostolado. Tenemos comedores para hermanos necesitados, para los más pobres del Señor, los consentidos del Señor. Si hablamos acá, por ejemplo, en la Ciudad de México, independientemente que en otras 8 zonas, aquí en la Ciudad de México, zonas alejadas, a zonas donde hay pobreza. Bueno, pues aún los pobres están ayudando a los pobres en los comedores.
Pero estos comedores que tenemos en Tlalpan, para los que nos quieran visitar, vamos a echar nuestro comercial, Tlalpan 899, tenemos 2 comedores que son martes y miércoles, y que es para los hermanos necesitados, se les da alimento y la ropa que nos donan. Y los jueves y viernes tenemos lo que llamamos desayunos de evangelización, donde ahí el compartir el querigma con ellos, la palabra de Dios y su compañía es muy importante. Son los hermanos que les interesa algo más que un plato de comida, mis hermanos. Y ya tenemos esa bendición. En una ocasión, estando yo ahí, en la oficina del apostolado, me avisan que un chico quiere hablar conmigo. Me salgo, me asomo, lo veo, un chico alrededor de, ¿qué les puedo decir? No sé, porque estaba enfermo, obviamente se le veía muy enfermo, pálido, amarillo, muy flaco, muy delgado, probablemente alrededor de unos 20 años. Y me acerco y le digo, hermano, ¿qué se le ofrece? Entonces él se me queda viendo y me dice, hermanita, así nos dicen, hermosos ellos, y nosotros también les decimos hermanos, porque lo son, en verdad. Son ángeles que el Señor nos manda. Y me dice, tengo SIDA. Yo no sé qué cara pondría yo. Me impactó que me lo dijera, pero obviamente se veía enfermo. Pero al mismo tiempo me dice, pero no se preocupe, yo le quiero compartir a usted que en este lugar, porque ahí tenemos una capilla, en este lugar conocí al Señor. Antes de los alimentos le compartimos la palabra de Dios. En otras ocasiones les toca misa con nosotros ahí en la capilla de María Auxiliadora. Les regalamos folletos, oraciones, imágenes, estas oraciones de el Señor de la Misericordia. Les regalamos medallas, rosarios. Aquí conocí al Señor, me dice él, pero con una sonrisa dentro de su cara enferma. Hermanita, y aquí me reconcilié con él, porque ahí también tenemos la bendición que Padre Horacio Sandoval, precisamente él es sacerdote franciscano, cada semana va y los confiesa ahí. Y ellos también hacen su fila para confesarse, ¿no? Me dice, aquí conocí al Señor, aquí me reconcilié con Él, hermanita, me dice, y estoy listo. Santa Madre de Dios. ¿Cuándo hemos escuchado esa palabra de decir a alguien, estoy listo? Fue para mí un impacto, una bendición escucharlo, verlo, conocerlo. Y les confieso que el nombre de él, tiempo después, no me acordaba. Entonces decidí ponerle un nombre para no decir que un hermano, que un jovencito. Entonces lo voy a bautizar con el nombre de Eduardo. Cuando yo comparta este testimonio de él, lo más importante es que el Señor sabe de quién estoy hablando. Entonces le digo, a ver, acompáñame, Eduardo. Y nos metimos a la capilla, ahí está el sagrario, donde está el Señor. Le digo, híncate por favor, tú sabes quién está aquí, ¿verdad? Y me dice, claro que sí, hermanita, es el Señor. Y yo me hinqué a un lado de él. Y me acuerdo que le dije estas palabras, de mi corazón, mis hermanos, porque estaba recibiendo un hermoso testimonio. Porque él me había dicho, aquí lo conocí y aquí me reconcilié con él a través de la confesión. Entonces le dije, Eduardo, nada más te quiero decir lo siguiente, cuando estés en su reino, acuérdate de mí, yo soy Brenda.
Y él se me quedó viendo con una sonrisa y me dijo, claro que sí, hermanita, me voy a acordar de usted. Mis hermanos, él falleció a los pocos días, no me acuerdo si semanas, porque entre ellos se conocen los hermanos necesitados que llegan a nuestros comedores, se conocen entre ellos y nos trajeron la noticia de que él había fallecido. Entonces, por eso los invito en este momento a poder entender lo que el Señor en su misericordia hace por nosotros. Y estas oraciones que vienen también en este libro de la hora santa que tenemos en nuestro apostolado, dictado por la Virgen María. Y nos despedimos con estas palabras. Oh Jesús, sacerdote eterno y salvador del mundo, para realizar este ardiente deseo de tu corazón, multiplica las vocaciones. Envía muchos y santos operarios a tu mies. Oh Jesús, haz de cada sacerdote un verdadero sembrador de tu amor. Te ruego por el Santo Padre, por los obispos, por todos los sacerdotes que me han hecho bien, por todos los sacerdotes. Te pido, oh Jesús, que los sostengas en las batallas, los confortes en la soledad, los alientes en los fracasos, fecundes sus fatigas y derrames en sus corazones el amor de tu corazón divino. Señor, para aumentar nuestra fe, danos sacerdotes santos.